En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es domingo 21 de octubre de 2018. Esta es la emisión 18.312 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa. Y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén. Para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Quedan en compañía de Jesús Antonio Vargas Marín y su invitado. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Estando en la isla de Bali tuvimos la oportunidad de conversar con el señor viceministro general de Hacienda, doctor Andrés Pardo Amezquita. Muy interesante haberlo encontrado en ese lugar de la tierra, porque definitivamente si uno se aleja de Colombia un tiempito, pues a veces que uno dice, ve, ¿y será que nosotros tenemos problemas? Entonces, señor viceministro, bienvenido al Noticiero Económico Antioqueño. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. E inicialmente, de todo lo que usted escuchó en la isla de Bali, en estas reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues ¿qué más le llamó la atención? ¿Qué percibió por allá? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación y saludos a sus oyentes. No, la verdad, creo que estamos saliendo de estas reuniones extremadamente contentos. Me dio la impresión que hay un sentimiento muy, muy positivo hacia Colombia. Digamos que la visión que hay hacia América Latina es un poco mixta, y tal vez ese fue el mensaje que también vio el Fondo Monetario Internacional en su evaluación de cómo está viendo la región, con unos países con unas dificultades en distintos frentes, ya sea de tipo político o de unos temas económicos que son evidentes, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela, en donde las previsiones de crecimiento son extremadamente negativas. Argentina y Brasil con un poquito de volatilidad en sus mercados, Brasil por el tema político, y además saliendo de una de las peores recesiones en toda su historia. Argentina con una crisis cambiaria un poco compleja, y con un equipo económico que está tratando de hacer una nueva labor para tratar de que los números vuelvan a su cauce. Y por el otro lado, pues digamos que Perú, Chile y Colombia, la verdad, pues con unas buenas perspectivas de recuperación económica. Y la verdad es que sentí un ambiente muy, muy optimista del nuevo gobierno y de los planes que tenemos hacia adelante de reactivación económica. Y esto no solamente el Fondo Monetario, sino también las conversaciones que tuve con inversionistas, con las calificadoras, con otros ministros de los otros países. La verdad salimos muy, muy contentos de la buena percepción que hay hacia las perspectivas económicas que tiene el Colombia para los próximos años. Señor viceministro, sin embargo, pues suele darse en las reuniones a veces como mensajes, y entonces uno podría pensar en este momento en que hay además tensiones internacionales por las benditas guerras comerciales de las que no se ha parado de hablar este año, pero ¿qué perciben los inversionistas? ¿Qué les puede inquietar a inversionistas y banqueros cuando se habla de la economía colombiana, que no es la más grande, pero sí tiene unos buenos fundamentales? Sí, pues a ver, sí, ahí tal vez está un poco de los temas globales, que es la preocupación que hay con esos nubarrones de las tensiones comerciales, que cada vez creo que tiene más preponderancia en las discusiones, y ahorita en estas reuniones pues tuvo
un papel importante. En el caso particular de Colombia, pues obviamente las tensiones comerciales, pues en últimas a nosotros también nos puede afectar, sobre todo porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y buena parte de las tensiones comerciales provienen de ese país. Preocupaciones específicas que hay hacia Colombia, pues la primera es en el frente fiscal. Que digamos que con el desajuste que hubo en los últimos años, con la ampliación del déficit fiscal, pues sí ha habido muchas preocupaciones. La reforma tributaria que se hizo hace unos 2 años fue bien recibida para mejorar un poco las perspectivas fiscales, pero pues había conciencia de parte de los inversionistas de que tocaba seguir haciendo un trabajo en ese frente, y por esa razón nosotros una de las primeras tareas que tenemos antes de que se acabe el año es precisamente atacar el tema fiscal, y por eso en los próximos días vamos a estar presentando una ley de financiamiento, pero ese tal vez es el principal nubarrón que los inversionistas y que la gente con la que yo estaba hablando está viendo en el caso de Colombia. El mensaje que nosotros les hemos enviado es que pues, estamos bastante optimistas de que la ley de financiamiento que vamos a proponer se va a llevar a cabo. Creemos que corrige en buena medida las perspectivas fiscales de Colombia, y estamos confiados en que eso va a ayudar a mejorar las perspectivas no solo fiscales sino también de crecimiento económico en el mediano plazo, que tal vez es importante porque este no es un plan solamente para el 2019 sino pensando para los próximos años. Y tal vez los otros temas que tal vez no diría que es que generan preocupación, pero sí son temas de discusión, y es el tema del petróleo, por ejemplo. La razón por la cual no genera preocupación en este momento es porque el petróleo está en niveles que es alto, comparado a donde estaba hace un año y los bajos niveles que se vieron hace unos 2-3 años, pero está siempre la pregunta de, bueno, y entonces con el petróleo estando más alto, ¿cómo están haciendo para que no les va a pasar lo mismo? Buenísimo que esté, y eso obviamente genera una mejor perspectiva económica, pero un poco también nuestro mensaje ha sido nosotros que debemos ser muy conservadores a la hora de mirar el tema del petróleo, y buena parte del plan que tenemos de reactivación económica pasa por el lado de no tener una economía que depende exageradamente de los precios del petróleo. Segundo, ser muy conservadores a la hora de mirar cómo nos puede afectar el precio del petróleo. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos unos pronósticos de precio del petróleo que son relativamente bajos comparado con los niveles que hay en este momento, porque no queremos pecar de optimistas en ese frente. Y lo tercero es, de todas formas, sabemos que el petróleo es un tema importante para Colombia y lo queremos tener todavía como parte de la estructura de Colombia, sin ser tan dependientes de ese sector como tal vez estábamos siendo en los años previos. Doctor Pardo, pero usted habla de un proyecto de ley de financiamiento, y a uno lo que le parece, pues que uno piensa que es una forma distinta, pero igual de llamar a una reforma tributaria. Pues yo lo que nunca he podido entender es por qué en Colombia las reformas tributarias quedan mal hechas. Pues, a ver, como lo primero, la razón por la cual esto es una ley de financiamiento es porque es una reforma que es integral, que no solamente pasa por el tema de los tributos. O sea, aquí también estamos incluyendo un plan en donde vamos a hacer una reducción de gastos, y además es un plan que viene también hacia adelante, en donde hay unos planes de trabajar en eficiencia del gasto público, en reducir la cantidad de trámites y de burocracia que hay, precisamente para apuntarle a la eficiencia del gasto. Entonces, de nuevo, este no es solamente un tema de aumentar impuestos y punto. Incluso parte de la ley de financiamiento también hay una parte que incluye una reducción de impuestos, que es a las empresas, en donde nosotros lo que creemos es que las empresas son las que generan empleo, son las que generan inversión, el sector privado es el que le da más dinamismo a la economía, y nosotros queremos ser como los socios de los empresarios, crear un ambiente de negocios mucho más positivo, que genere más empleos, de calidad, y por esa razón es que esto es una reforma fiscal de tipo integral.
A la segunda pregunta, pues digamos, ahí el tema siempre va por las dificultades que hay de tipo político de pasar unos cambios tributarios que se necesitan, pero tal vez hacerlos de un momento a otro es muy complicado por las razones obvias que existen en el ámbito político. Yo creo que la reforma que se hizo hace un par de años tenía unas buenas intenciones, pero pues desafortunadamente no se logró el nivel de estructuralidad que se quería lograr en su momento. Nosotros pues también vamos a agarrar un poco las cosas que se querían hacer desde un punto de vista estructural en ese momento y las estamos involucrando en la ley de financiamiento que se va a hacer. Es posible que esta reforma no vaya a ser la perfecta y la última reforma que toca hacer en toda la historia de Colombia, porque digamos que cambiar un código tributario y volverlo perfecto en una sola sentada claramente es muy complicado, pero sí creo que estamos haciendo los pasos correctos para que este tenga un cambio estructural y que genere una dinámica de crecimiento incluyente, y que sirva al desarrollo de la economía, genere unos mejores tributos y una mayor equidad en la forma como toca a las personas. Señor viceministro, pero ¿qué tendrá que hacer este país para reorientar la producción? Porque es que pues se ha venido sabiendo que las quejas del gobierno en años recientes porque se cayó la renta petrolera y entonces dependemos de petróleo y de minerales, pero cuando esa locomotora no avanza, y además sabemos que Colombia es biodiversa y que tenemos una gran cantidad de sectores, así sean pequeños, pero ¿qué hacer desde el gobierno realmente para que se estimule el crecimiento de muchos otros sectores y no tengamos que seguir dependiendo de los barriles del petróleo? Pues a ver, una cosa importante es que hoy en día cuando uno ve las cuentas de la economía que dependen del petróleo de forma significativa, como es el caso, por ejemplo, de la renta del gobierno, como es el caso de las cuentas externas, las exportaciones en particular, la inversión extranjera directa, uno sí ve un cambio importante en los últimos años. Hoy en día el petróleo sigue siendo muy importante, pero ya no pesa tanto como pesaba hace unos años. Entonces yo creo que ya buena parte del proceso se está haciendo, y la crisis del petróleo en alguna medida también obligó a que las empresas petroleras, y digamos en el caso de Ecopetrol, que es principalmente del gobierno y es la más grande del país, se vio forzado a hacer unos ajustes de eficiencia muy importantes, y en este momento Ecopetrol es una empresa que posiblemente puede dar unos resultados muy similares a los que daba cuando el precio del petróleo estaba en 120, pero con petróleo estando en 80 o 75, y eso yo creo que es un tema muy importante porque va por el lado de la eficiencia. Por el otro lado, como digo, por un lado nuestra ley de financiamiento, que como dije es integral y es pensada para el mediano y largo plazo, esto no es un tema de corto plazo, pasa por el tema del emprendimiento, por darle más estímulo a la generación de inversión, de empleo, y esto lo que creemos es que beneficia a todo tipo de empresas. También el presidente Duque ha sido muy enfático en que parte de la ley de financiamiento también va a promover más la economía naranja, que pues, como ustedes saben, esa es una obsesión también del presidente Duque. Y ahí es promover pues obviamente unos sectores alternativos que generan una gran cantidad de empleo, y que no pues, es distinto totalmente al petróleo. Buena parte también de la ley de financiamiento quiere promover la pequeña empresa, la generación de nueva empresa, que tiene muchos compliques en Colombia, y la generación de nueva empresa, pues obviamente no son empresas de petróleo, porque pues digamos que las petroleras son grandes típicamente. Aquí estamos hablando de empresas más pequeñas, pero que son importantes para el dinamismo de la economía, primero porque genera formalidad, genera nuevos empleos en distintos sectores que tal vez han estado rezagados por mucho tiempo. También le da impulso, por ejemplo, al sector agroindustrial, en donde digamos que parte de la implementación de los acuerdos de paz pasa precisamente por darle impulso a ese sector que ha estado tan rezagado durante tantas décadas precisamente por el conflicto armado, pero esto también le debe dar un impulso importante a ese sector que creo que tiene mucho potencial
en Colombia. Y además también poder darle espacio para que los inversionistas internacionales que quieren venir a Colombia a montar también empresa, a generar empleo de calidad, a invertir sobre todo en unos sectores en que Colombia está muy rezagado, como por ejemplo es el caso de la infraestructura vial en particular, que es uno de los problemas que tenemos muy significativos. Darle un estímulo a los extranjeros para que vengan e inviertan en Colombia, inviertan en carreteras. Creo que es un tema que termina generando unos temas de productividad que son pensados para el mediano y largo plazo. Señor viceministro, tuvimos oportunidad de asistir a la presentación del informe de Alejandro Werner del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental. Y desde hace algún tiempo, pues el gobierno nos ha dicho en más de una ocasión que el país tiene unas líneas de crédito flexible con el Fondo Monetario, un cupo de crédito, dice uno ahí, para que le den apoyo en caso de ser necesario. Se ha venido hablando de que están revisando ese cupo de crédito a la baja. ¿Cuál es en realidad hoy la situación con esa línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional? Mira, aquí hay que entender una cosa. Esta línea de crédito flexible que tenemos con el Fondo Monetario Internacional fue un mecanismo que se creó en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional. Y es un mecanismo distinto a las líneas de crédito que típicamente tenía el Fondo Monetario. Las típicas líneas del Fondo Monetario, como por ejemplo la que está negociando ahora Argentina, por 57.000 millones de dólares, que es enorme, sería la más grande que daría el Fondo Monetario a algún país en toda su historia. Son unas líneas un poco como de emergencia para países que se metieron en problemas, digámoslo así. La línea de crédito flexible que tiene Colombia no es una línea para países que se metieron en problemas. Por el contrario, era una línea que era una especie como de escudo adicional de protección a países que habían hecho muy bien la tarea, y precisamente cuando se solicitó la línea de crédito flexible, el Fondo Monetario le pedía a los países que le iban a solicitar que mostraran por qué se la merecían, más o menos. Y nosotros creíamos que teníamos unos fundamentales muy sólidos en ese momento, pero pues estábamos un poco en medio de una crisis internacional que era tal vez la peor en toda la historia, o por lo menos la más grande desde 1929, y había unos choques externos en los cuales pues nos iba a afectar seguramente el crecimiento, pero no era un problema que lo estábamos creando nosotros, era un problema de afuera. Entonces un poco tener un escudo adicional de defensa fue importante para nosotros, y creíamos que teníamos los fundamentales demasiado sólidos, y por eso fue que la solicitamos, y efectivamente el Fondo Monetario nos dio esa línea de crédito, y la línea la hemos mantenido desde el 2009 hasta hoy en día. La línea típicamente es de 1 o 2 años, o sea que se ha venido extendiendo en el tiempo. La última vez que se extendió fue en mayo de este año, y se solicitó una extensión hasta mayo del 2020, o sea que tenemos por los próximos 2 años. Esta línea todavía existe, son 11.500 millones de dólares, y básicamente cómo funciona en este momento es que es como si tuviéramos una tarjeta de crédito con el Fondo Monetario Internacional, que la tenemos lista en el bolsillo pero no la estamos usando. Simplemente tenemos la línea de crédito abierta, y en el momento que nosotros solicitemos el dinero, el Fondo Monetario nos lo va a desembolsar sin hacer ninguna pregunta, que eso es una cosa muy positiva, a diferencia de lo que ocurre con las líneas tradicionales del fondo, en donde cuando le desembolsan la plata a un país, le hacen unas exigencias de que tiene que hacer unos ajustes fiscales o ajustes monetarios o ajustes financieros de cualquier tipo. En este caso no. Entonces esta línea es una línea que solamente se la ganan los países que tienen un récord de manejo muy prudente de la economía, y hoy en día solamente hay 2 países en el mundo que tienen esta línea de crédito, que son Colombia y México. ¿Qué es lo que pasa ahí? Esta línea es una línea que se creó era de tipo temporal, un poco pensando en la crisis del 2008-2009, pero nosotros ya la tenemos por 9 años, y ya, digamos, con esta extensión que hicimos recientemente, pues seguiría para 11. Entonces, pues 11 años ya terminan no siendo transitoria, sino ya se está volviendo un poco permanente, pero de todas formas está muy bien vista. Todo el mundo le tiene envidia a Colombia y a México que tenga esta línea de crédito. Pero lo que pasa es que pues el Fondo Monetario está comenzando a ver unos nubarrones en la economía global, y pues en un momento va a haber alguna preocupación de que va a necesitar también
también unos recursos que le tiene que dar a los países que se pueden meter en problemas, como es el caso de lo que está pasando ahora con Argentina, pero quién sabe si en el futuro también algunos otros países vayan a necesitar ayudas adicionales. Entonces, nosotros un poco conscientes de eso, lo que dijimos es, oiga, como esta línea de crédito lo que hace es que si pedimos la línea de crédito y pedimos el desembolso, esto lo que hace es que llena un poco más las reservas internacionales del país, que es un escudo que tiene Colombia ante situaciones externas. ¿Por qué no comenzamos a acumular reservas en el mercado cambiario, que es un poco el anuncio que hizo el Banco de la República en su reunión más reciente, de forma gradual? Sin ninguna sorpresa, a través de un mecanismo de subastas que es muy, digamos que es relativamente previsible, y tenemos espacio de aquí hasta mayo del 2020 para comenzar a ir acumulando reservas. Y dependiendo de cómo vayamos acumulando reservas y venga el mayo del 2020, en ese momento podremos hacer una evaluación y decir, venga, hemos acumulado tantas reservas, entonces de pronto podemos extender la línea de crédito flexible por un tiempo más, pero tal vez ya no por el monto tan grande que tenemos en este momento, sino por un monto menor. Entonces, de nuevo, esto es simplemente una estrategia de tener nosotros unas reservas internacionales en unos niveles en donde el Banco Central se siente cómodo con la tasa de cambio, en donde sí hay unas preocupaciones generales, no estoy hablando solo de Colombia, sino en general sobre lo que viene hacia la economía global, y creemos, y el Banco de la República cree que es un buen momento para tener este espacio de 2 años para ir acumulando reservas internacionales y potencialmente pensar en la posibilidad de ir bajando un poco el monto de la línea de crédito que tenemos con el Fondo Monetario. Señor viceministro, hemos tenido ya, y para la última pregunta, pues hemos tenido realmente una economía que en general tiene unos fundamentales interesantes y estabilidad, pues inflación controlada, en fin, unas tasas de interés pues que están bien en un punto óptimo. ¿Cómo esperaría usted que sea la economía del año 2019? Nosotros estamos optimistas de que la economía va a continuar en el proceso de recuperación. Digamos que las cifras de actividad económica que hemos visto a lo largo de este año están mostrando efectivamente un proceso de mejora, aunque todavía el ritmo de recuperación es gradual. Digamos que las perspectivas que hay por parte de los analistas de mercado, tanto locales como extranjeros, el mismo Fondo Monetario, el Banco de la República, apuntan a que la economía va a crecer este año casi un punto más de lo que creció el año pasado. El año pasado creció 1.8, este año, dependiendo a quién le pregunten, pero digamos que el rango se está moviendo tal vez entre 2.7 y 3% de crecimiento. Nosotros estamos en esa parte baja del rango, nosotros estamos estimando un crecimiento de 2.7 para este año. Para el próximo año estamos esperando un crecimiento cercano a 3.4, que continuaría entonces la recuperación económica, pero parte también tiene que ver con el mensaje que estamos dando, con la ley de financiamiento que vamos a proponer, que creemos que sí le puede dar un espacio adicional, sobre todo a la dinámica de inversión como estábamos hablando previamente, y es darle ese impulso a las empresas a que hagan más inversión, a que generen más empleo, que ayude también a los salarios de los colombianos. Los precios del petróleo estando también más altos ayudan a esa perspectiva. Nuestras previsiones de crecimiento económico creo que son razonables. El Fondo Monetario está esperando un crecimiento de 3.6, más alto que lo que nosotros tenemos. El mismo Banco de la República tiene un crecimiento de 3.7, y yo ya he comenzado a oír algunos analistas hablando de que posiblemente el próximo año podríamos crecer cercano a 4%. Ya no parece ser una cifra descabellada como tal vez sí se veía en los últimos 3 años. Entonces, pues nosotros aquí estamos haciendo, desde que entramos al gobierno, todo el esfuerzo posible para que efectivamente se cumplan esas previsiones de crecimiento económico y que sean incluso mejores, porque lo que necesitamos es una economía que crezca ya más hacia el mediano plazo por encima de 4%, que es importante para reducir la pobreza, para generar más empleo, para generar unos mejores salarios, también unos mejores tributos, y tener unas cifras fiscales mucho más saludables que las que tenemos en los últimos 2 o 3 años. Le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos, señor viceministro Andrés Pardo Amezquita, viceministro general de Hacienda. Muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. Muchísimas gracias por la invitación, saludos al director y saludos a sus oyentes. Muy amable, señor, y para todos nuestros oyentes, pero muy buenos días. Sobre el Kinder de los Cacaos, el libro de J. Enrique Ríos, esto comentó Iván Duque Márquez en un conversatorio en Bogotá. Y creo que eso también es un sello distintivo de lo que significa ese Kinder de los Cacaos.
porque yo siempre he dicho que el emprendimiento sin humanismo puede terminar siendo codicia, que la medicina sin humanismo es simplemente un oficio, y usted lo ve presente en cada una de las personas que están allí. El libro de J. Enrique Ríos, El Kinder de los Cacaos, se puede conseguir en las librerías de las universidades EAFID y de Medellín. Les invitamos a escuchar mañana la emisión del Noticiero Económico Antioqueño a las 7:30 de la mañana. Un feliz día.